serie de este semestre de coloquios. A partir de este semestre va a estar organizada por la Escuela de Economía y por el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas conjuntamente, para mantener los alicientes, para que la comida, para que sigan viniendo. Hoy tenemos el gusto de presentar a Rudolf Bloch, que es investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas, y nos va a hablar sobre el trabajo que hicieron sobre el plan fiscal, ¿verdad?, que salió en los medios. Entonces vimos los resultados, ahora vamos a tener el chance de ver la metodología y que estaba detrás de todo eso. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, la presentación tiene estos componentes. Primero, antecedentes. Me interesa contar un poquito la historia de por qué caímos en la elaboración de este trabajo, cuál es el objetivo del trabajo. Hay una diferencia con respecto a la presentación que se ha hecho, la que se hizo a la prensa, la que se hizo en el Colegio de Ciencias Económicas, etc. ¿Por qué eran los resultados? Aquí la idea es que estamos en la academia un poco de cuáles fueron los pasos para llegar a esos resultados y después ver los resultados. Entonces ahí vamos a tocar el tema de qué tipo de información es necesaria y cuál fue ese procedimiento, y después los resultados que probablemente ya los han visto porque eso fue lo que salió. Entonces, con respecto aquí a los antecedentes que tenemos, bueno, la historia ahí viene de la siguiente forma. El instituto está detrás del tema de la reforma fiscal desde las primeras propuestas con Abel Pacheco. Entonces se hacían estudios de qué eran los resultados que podían registrar esas reformas. En el 2011, específicamente 2011-2012, en ese periodo, que a lo largo casi todo un año, se hizo un análisis sobre la reforma fiscal que se estaba proponiendo. Entonces nosotros hicimos el análisis muy parecido a como van a ver la metodología que se realizó, con algunas situaciones particulares. No habían datos, no estaba la matriz de insumo producto del Banco Central en aquel momento, no estaba el cuadro de oferta de utilización publicado en la página web del Banco Central. Había cierta información que no estaba la encuesta nacional de ingresos y gastos de 2013, había una mucho más vieja. Pero se hizo el estudio y dio unos resultados interesantes, muy enfocados en el tema del efecto distributivo, o sea, a quién, qué deciles o quintiles de ingreso afectaba más la reforma, el impuesto, y el efecto en la pobreza. Pero hay un tema cuantitativo importante, que es el monto total que se recauda y el ingreso de los hogares y el gasto de los hogares, porque provienen de una encuesta que tal vez no está ajustada a las cuentas nacionales o no está ajustada a el año en el que estamos o el efecto poblacional. Entonces eso generaba ciertas distorsiones a la hora de ver la magnitud, si se podían ver los efectos distributivos. ¿Okay? ¿Quién es aquí la mente maestra detrás de esto? Bueno, era don Juan Diego Trejos, él ya está pensionado. En aquel momento la metodología y todo ese diseño se llevó a cabo por ahí. Se hizo es un código, porque la base es bastante grande. Se hizo convenio con el INEC para poder tener acceso a la base de la INEC, que es la que más nos interesa ahí. Se divide en tres: una que registra personas, que tiene el registro de los ingresos; una que es la de gasto, que lo que tiene es el registro de los productos, todos los grupos de gasto de los hogares; y una que agrupa los hogares. Las bases son más o menos como 422.000 registros, y la de hogares son los 5.705 hogares que quedan de la muestra. Ok, con esa información entonces es con la que nosotros quisimos iniciar este nuevo proyecto. Un tema importante aquí es lo que sucedió en aquel momento, y lo voy a decir desde ya y después más adelante lo vamos a retomar. Pero el tema esencial era si la reforma es progresiva o si la reforma es regresiva. Ok, eso era claro. Entonces, a la hora de nosotros escoger una reforma y escoger productos y que generaran recaudaciones para Hacienda, y ver si esos resultados generaban mayor progresividad o regresividad sobre los resultados de la reforma, daba que era más regresivo. ¿Okay? Muy enfocado por el efecto de pasar del impuesto de ventas al impuesto a valor agregado. Entonces generaba mucha regresividad. ¿Qué pasa con eso? Cuando a nosotros nos piden
no así como que si queremos, sino que por cierta obligación ir a la comisión de hacendarios. Entonces en aquella época, eso hace unos 8 años, fuimos a la comisión de hacendarios. Se expuso el resultado, pero los diputados inmediatamente ellos decían, los de la comisión, decían que no, o sea, si a esta reforma afecta más o el resultado tiene mayor impacto sobre los deciles de menores ingresos, no la ven muy viable, y empezaba un poco a chocar ese tema. Entonces, el asunto es aquí. Entonces, ¿qué hacemos para que la reforma sea un poco menos regresiva o que tenga algún componente de progresividad? Entonces, cuando se empieza a evaluar eso, nos damos cuenta que probablemente tendríamos que grabar productos que consumen menos o que son menos inelásticos, consumen menos los hogares de menores ingresos, pero esto nos generaba recaudaciones muy bajas. O sea, si yo empiezo a grabar productos que la gente está dispuesta a sustituir, pues probablemente el impacto va a ser menor. ¿Okay? Entonces, cuando uno hacía esos análisis, llegábamos al tema en donde, si yo quiero lograr un monto de recaudación importante, como era lo que se quería, voy a tener un problema en el tema de progresividad de la reforma. Y si yo lo que quería era que sea una reforma progresiva, ir ajustando ese tema de la regresividad que ya trae el impuesto de ventas, el impuesto indirecto, iba a recaudar muy poco. Entonces ahí se empañó bastante el tema y básicamente la reforma fue sepultándose. ¿Qué pasa con esto? Y cuando entonces viene este proyecto, nosotros tenemos ese objetivo principal, estimar la capacidad de la reforma en términos de la recaudación. ¿Por qué eso? Porque eso es algo que queremos hacer adicional a la hora, porque ya tenemos datos que nos permiten ajustar la encuesta a las cuentas nacionales, a los datos que tiene el Banco Central. Vean que cuando se evalúa la reforma, lo que recauda, uno lo que hace es los ingresos tributarios, del Ministerio de Hacienda, el Producto Interno Bruto, algo como eso. Entonces, pero si esos ingresos tributarios tienen cifras a veces muy bajas con relación a lo que dicen las cuentas nacionales o a lo que recaudó Hacienda, debe que hacer algún ajuste. Ahora vamos a ver cuáles, pero por ejemplo el cigarrillo, los alquileres. Las personas, cuando en la ENIC, cuando el INEGI hacen la encuesta y le preguntan cuál es su consumo de cigarrillos, bueno, ¿cuántos gastó en cigarrillos en una semana? La respuesta es 4 veces menor a lo que recauda Hacienda. Y sin contar el tema de contrabando, por ejemplo. Entonces es algo muy interesante, la gente miente. Entonces hay que encontrar algunos ajustes ahí que el Banco Mundial y el Ministerio de Hacienda habían trabajado un poco con eso, y nosotros entonces aprovechando eso podíamos llegar a la capacidad de recaudación. El otro tema, el impacto redistributivo y pobreza. ¿Okay? El impacto redistributivo era lo que se había trabajado la primera vez. Algo importante, el estadístico que estuvo detrás de esto en ese momento fue el Luis Oviedo. Todo se montó, es una sintaxis completa, un programa en SPSS. El asunto ahora es que el instituto se ha ido girando mucho el tema de lenguaje abierto, el tema de no licencias, entonces todo esto se tradujo a R, entonces ahora hay un código de R que hace todo el procedimiento. Ok, vamos a ver la información necesaria. Ya les he comentado, pues vamos a la encuesta de ingresos y gastos, la encuesta nacional de hogares, la cuadro de oferta de utilización, los datos de recaudación, de alguna información específica del Ministerio de Hacienda, el proyecto de ley, donde se planteaba la reforma, la ley actual que existe, porque lo que hacemos es replicar la situación actual y hacer la situación simulada y ver las diferencias. Y tenemos la canasta tributaria del Ministerio de Hacienda, es porque se ocupa establecer ahí los productos que van a estar exentos. Ok, lo primero con la encuesta de ingresos y gastos, como les mencionaba, teníamos tres bases, una de personas, una de gasto y una de personas sin ingreso, una de gasto y la de los hogares agrupados. Para eso lo que nos habla, lo que podemos llegar ahí es analizar el consumo por deciles, por quintiles, las características del hogar y poder pegar esto con el ingreso. Ahí pegamos ambas bases. Ok, con eso podemos ver incidencia, por ejemplo. La ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, es la que tiene mayor periodicidad y además es con la que se calcula pobreza. Si bien es cierto, nosotros podemos hacer las simulaciones de pobreza con la ENIC, ¿qué sucede? Que no nos empatan con lo que sale en la prensa, por ejemplo. Entonces, para que la diferencia es muy baja, digamos, la pobreza nos daba un 19.8 y era un 21.2, pero el asunto es que para que nos dé y poder simular con exactamente lo que publica el INEC de pobreza, usamos la ENAO. Entonces ahí es donde tenemos que ajustar, para calcular pobreza, ajustamos los ingresos y las líneas con los datos de la ENAO. Ok, después tenemos el cuadro de oferta de utilización.
¿Okay? Aquí, ¿qué sucede? Esto es para poder ajustar los consumos a las cuentas nacionales. Y ahorita vamos viendo cada uno de estos. Los datos de recaudación, poco por ejemplo lo de los cigarrillos, el jabón, los alquileres. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene, hay datos de Hacienda que uno puede encontrar en donde uno dice cuánto recaudó de jabón, del impuesto al jabón, porque es que el jabón tiene un impuesto específico. Hay ciertos impuestos específicos, están el jabón, el alcohol, las bebidas carbonatadas, los alquileres, electricidad y agua. Entonces ¿qué pasa? Que esos son distintos y entonces tienen tratamiento distinto. Entonces ahí uno podría decir, bueno, si en jabón se recaudó tanto, ¿ok? Y entonces uno agarraba ese monto y a mí, en mi simulación, ajustándolo del jabón me tiene que dar parecido. Entonces usaba de referencia de esto, ¿ok? El proyecto para poder replicarlo, el anterior, y la canasta, que es el efecto, lo que está exento. Entonces vamos con el procedimiento. Aquí tal vez es muy detallado porque la idea es que es la explicación de cómo se llegó al resultado. Entonces la base tiene diferentes tipos de gastos. Nos vamos a entrar en el gasto de consumo. Estos se eliminan, entonces hay una filtración, es una base bastante grande. Para que se hagan una idea, digamos, la corrida del modelo en la computadora dura como unas 6 horas, pero es porque agarra hogar por hogar y le imputa los resultados. Primero le imputa a cada uno de los productos, y después, si ese hogar compró ese producto, agrupamos esos gastos por hogar. Son 422.000 registros de compras y 5.705 hogares. Entonces ese proceso de ir incluyéndole todo a cada hogar y después agruparlo es lo que dura un poco más. Se establece el IVA, se establece el impuesto selectivo de consumo, los impuestos específicos. Es muy importante, que yo en ese momento decía, pero eso la reforma no nos afecta, pero es muy importante, por ejemplo, lo que se va para el INDER, lo que se va para el IFAM. ¿Por qué? Porque son rubros que afectan la base sobre la cual se calcula el IVA. Entonces, digamos, si yo voy a comprar un producto y voy a pagar el impuesto de ventas o el impuesto de valor agregado, ese impuesto de valor agregado se calculó sobre una base que ya tiene incluido algunos cánones o algunos impuestos. Entonces había que ir quitando todos esos para poder tener el gasto puro y volver a ponérselos para ver con los nuevos datos. ¿Okay? O sea, nosotros, ahorita vamos a ver cómo el procedimiento, pero básicamente es limpiar de todos los impuestos y costos adicionales al precio del producto, al gasto que hizo el hogar, y después ponerle los nuevos que la reforma plantea. Vean que esto es muy enfocado en el impuesto de ventas, el impuesto que más genera en la reforma y que es el indirecto. Ok, entonces tenemos este paso, y básicamente filtramos por gasto de consumo. Aquí este paso tenemos estos 3 componentes, simplemente aquí que se eliminan todos los datos que la ENIC tiene como nulos. Aquí que se hace, que hay un efecto poblacional, entonces se tienen los datos de población de la ENIC y los datos de población a la fecha, a traer los datos al 2017 por zona de planificación. Entonces, ¿qué se hace? Que se ve cómo han crecido los hogares, que tenemos entonces que la base de datos tiene 5.700 hogares, cada hogar tiene un factor de expansión y representa entonces, yo creo que el 1.300.000 algo de hogares a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que eso ha cambiado entre la ENIC del 2013 y el 2017. Entonces hay un ejercicio de ajuste por tamaño de población. ¿Ok? Después se hace por zona de planificación. El otro caso es el tema de precios. El gasto que se hizo en el 2013 fue a los precios del 2013. ¿Y cómo afecta eso la parte de la distribución? Ok, porque digamos, cada hogar va a una zona de planificación. Entonces, si por ejemplo la población aumentó más en alguna zona donde están ubicados hogares de menores ingresos, entonces va a haber un gasto, porque el gasto se multiplica por ese factor, un gasto mayor en esa zona. Y como ese gasto de ahí sale lo que paga impuestos, entonces probablemente la incidencia sobre ese sector aumente. En ese mismo tema del ajuste de población, ¿no consideraron urbano rural? Ese justo, o sea, región y urbano rural. Sí, zona de planificación y urbano rural. Sí. Y el otro punto es los precios. Se tienen los grupos de consumo del índice de precio al consumidor y entonces se ve cuál ha sido el ajuste en precios que han habido para ciertos rubros. La idea es poder agrupar a los 13, 14 grupos que están en el IPC, bueno, a los 422.000 registros que vamos teniendo. Se hacen esos grupos y se ajusta el valor del gasto de consumo del 2013 al 2017. O sea, básicamente ajustar la inflación. Ok, teniendo esto, ¿qué pasa? Tenemos la encuesta
tiene algo que se llama la clasificación de consumo individual por finalidad, y son 219 clases, y tiene 3.089 artículos. Entonces cada clase y cada artículo va a representar un rubro de impuesto, ellos van a tener un impuesto diferente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahí donde, ese es el procedimiento que dura varias horas. Entonces ahí donde yo a cada uno de los artículos, dependiendo de la clase a la que pertenece y el artículo que es, se le va imputando el impuesto. ¿Okay? Hay un tema interesante ahí que es también que hay que filtrar por dónde lo compró. ¿Okay? Porque, por ejemplo, el pan, uno compra el pan exento, pero si usted compra un pan, un spoon, para tomar un café ahí, no es exento. Entonces ahí es importante, y la encuesta tiene esa pregunta. Esa pregunta es genial porque esa pregunta me ayuda también a ver formalidad. Pero ahorita vamos a ver eso. Ok. ¿Dónde compró el producto? ¿Dónde lo adquirió? Porque digamos, están todas las personas que adquieren en la Feria del Agricultor. De eso se lee como ilusión, digamos, porque básicamente no se paga impuestos. Entonces, pero si voy al supermercado, algunos de esos sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que tengo el resultado de a qué le pongo impuesto, pero dependiendo de dónde lo compró, filtro por ahí. Si lo compró en la Feria del Agricultor, va a un cero, y entonces al final eso genera recaudación. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Este orden. Vean que en ventas, es el final, tenemos selectivo consumo, estos impuestos a bebidas alcohólicas y no alcohólicas, eso es importante. ¿Okay? El impuesto a bebidas alcohólicas y carbonatadas transferido al INDEC y el IFAM, que les mencionaba yo, porque me ocuparían la base sobre cuál se cobra y después los impuestos específicos, que esta bebida, jabones y cigarrillos como los más relevantes. ¿Okay? ¿Qué adicional hay? Que hay algunos productos que son importados, que a la hora de calcular esto se le genera una ganancia estimada. ¿Okay? Es porque, digamos, a la hora de vender el producto, entonces a la hora de calcular esto ya yo tengo ahí una ganancia estimada. Esos valores de ganancia estimada del empresario que está vendiendo el producto, ¿okay? La Dirección General de Tributación los obtiene por unas proporciones que se ha calculado en TICA cuando se generan importaciones. Entonces Hacienda nos traslada esa información. Hay un documento que ellos tienen en su página web en donde tienen la ganancia estimada que se utiliza para calcular los impuestos a los productos que son importados. ¿Ok? Entonces es un punto adicional que se tiene que incluir. Entonces vean que lo que estamos teniendo ahí, bueno, ahí están los datos distintos. Lo que estamos teniendo ahí es que tenemos el gasto del consumidor. A ese gasto del consumidor le quitamos una ganancia estimada, le quitamos el impuesto de ventas, le quitamos el impuesto selectivo de consumo, le quitamos los impuestos específicos, le quitamos las transferencias que se dan a otros sectores y queda el gasto sin ninguno de esos rubros. ¿Ok? Algunos casos particulares, alquileres, el gasto solamente de consumo sin ninguno de los componentes. Exactamente. Y entonces ahí lo interesante es esas distinciones. Aquí que estos rubros, estos pagan IVA, entonces ahora van a pagar el IVA. Entonces la idea es que la reforma tiene particularidades con esto, o sea, alquileres de cierto monto, electricidad según cierto consumo de kilowatts hora, y lo mismo con el agua con metros cúbicos. Entonces se aplica el IVA, pero se tiene que buscar dentro de la encuesta la cantidad mensual que se consume, y entonces se ajusta por la cantidad mensual o por el nivel de gasto. Si es según el monto pagado, es por el nivel de gasto, y en estos casos es por cantidad que consume. ¿Ok? Después, el tema de informalidad. Ocupamos acá la pregunta de dónde adquirió el bien o servicio. Entonces, dentro de la encuesta dentro de esa pregunta están todas estas opciones. ¿Okay? También, con Hacienda calcula, ¿okay?, cuánto han recibido en periodos anteriores de diferentes sectores en comparación con lo que hubiera sido potencial. ¿Okay? Hay varios estudios, de hecho, son los estudios que a veces se utilizan para criticar el tema de si es evasión, si es ilusión, ¿qué es lo que es algo clave con eso? Que eso nos permite saber que si yo estoy comprando, digamos, en la Feria del Agricultor, se va a considerar como informal. Si compro por internet, ellos generalmente las compras por internet le generan una recaudación de 1.7 del total de lo que debieran. Entonces es como semi-informal. Entonces Hacienda hace unos cálculos de lo que efectivamente reciben y generan una agregación de dónde lo compró, según dónde lo compró, que son estas características, que establecemos el nivel de formalidad. ¿Okay? Esto es algo que no se hizo hace 8 años cuando se había hecho este trabajo, porque no se tenía esa pregunta.
o sea, no se le tenía ese dato. Entonces ahora se ajusta un poco por informalidad. ¿Qué es la clave con esto? Bueno, que eso tal vez nos ayuda un poco a ese efecto que se tenía antes de sobrevaluar un poco la reforma, porque asumíamos que toda la lechuga paga impuestos, no solo en ciertos, excepto el pan en este caso. ¿Ok? Entonces, ese ponderador, en informal, vean que si ese informal es un 0, ese 0 significa que va a multiplicar el gasto por 0 y entonces al final cuando calcule la recaudación adicional va a ser 0. Y el punto 4 es. Exactamente, punto 4, un 40% de lo que... ¿Sabes cómo calcularon esos factores? Con lo que efectivamente reciben, pues lo potencial que ellos tienen. Ellos tienen un estudio de esto que es el que usan, que se llama el incumplimiento. Sí. ¿Cuál es la idea de separar los centros educativos? Ok, porque digamos, para la base, a la hora de ver, nosotros tenemos formales y los formales son un grupo donde no están los centros educativos. Entonces simplemente al final, cuando yo tenía que decodificar, que me buscaran centros educativos por aparte, pero sí, o sea, es uno y también instituciones, simplemente porque estaban separados. O sea. ¿Y en otros que hay? Ahí la mayoría eran compras informales, como por ejemplo alguien que está registrado en Hacienda pero es un vendedor sin domicilio. Hay un documento con esto bastante interesante porque ellos lo utilizaron eso se usó desde el 2013 cuando salió la última encuesta. ¿Las instituciones sin ánimo de lucro pagan el 100%? No es que pagan el 100%, es que son consideradas formales. Entonces digamos, si pagan, si no tienen... O sea, entran como si pagaran, entiendo, ¿no? No, entran como si son formales. Si ese 1 va multiplicado por 0, entonces va a 0. O sea, digamos que aquí entonces va el impuesto que paga. Pero si es considerado formal dentro de la estructura. Entonces, por ejemplo, si alguna de ellas, o sea, si le vamos a cobrar un 13, sería 13 por 1. Entonces ahí es donde se refleja. No que... No, y usted, perdón que voy a preguntar algo que creo que para más adelante, pero tengo que ir a preguntar. ¿Usted esperaría que el impuesto de valor agregado va a cambiar lo que es, tal vez algunas cosas son informales ahora son formales? Sí, o sea, O viceversa, sí, ¿verdad? Sí, o sea, como un efecto de la sensibilidad ahí a la hora de ver, yo creo que suben los precios de algunas cosas. O sea, no sé, que alguien en lugar de vender las lechugas en el supermercado las va a vender en la feria porque sabe que no tienes que pagar impuestos porque van a haber ajustes ahí. Sí, o sea, es muy probable que se dé eso. Ahí el asunto es un poco lo estático que es el estudio. O sea, por eso yo decía, si yo tuviera tal vez, de hecho hemos incursionado un poco ahí con el tema de por cada incremento del impuesto del 1%, ¿qué le pasa a los precios? Que esa relación entre los precios para ir generando una elasticidad por lo menos general para el modelo, pero en este momento es estático completamente. Entonces, tal vez más adelante, cuando Hacienda recalcule su información, podamos tener un cambio en esto. Ese cuadrito es un resumen, en realidad formal es una lista de 50 y informal es... Sí, perdón, ahí el tema es que efectivamente una buena cantidad de lo que está pasando en la economía es que está tendiendo a lo informal. Está viendo una estadística de que cada 10 empleos que se están generando ahorita, 9 son informales. Claro. O sea, estamos hablando del 90% de la actividad económica tendiendo a ser informal, ¿verdad? Pero interesante sería esos datos, tenerlos nuevos y replicar el ejercicio ajustando la verdad. Entonces, sí, uno podría creer que si la economía se va a ir a la informalidad, pues obviamente, probablemente va a quedar un progreso, ¿no? Sí, va a ser una recaudación menor. Ok, esto viene con respecto al cuadro de oferta de utilización. Algunos de los ejemplos que se utilizaron es que se tiene el gasto de los hogares en términos nominales para el 2013 según el Banco Central que utilizó para generar las cuentas de consumo y el gasto agregado que se da en el ENIC. Bueno, aquí ven estos resultados. Esto es en el caso del tabaco, esto en el caso de bebidas alcohólicas. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacíamos esto? Esto nos permitía generar este factor de ajuste. Vean que después de generar ese factor de ajuste,
y entonces tratar de tener que el gasto que tengo en la encuesta me calce con los de cuentas nacionales. Voy teniendo entonces la información de cuentas nacionales de consumo, pero por quintil, por decir, puedo identificar un hogar. ¿Ok? Es para eso es este procedimiento. Esto no se hizo tampoco hace 8 años. ¿Cuál es la razón? Que no se tenía el cuadro de oferta de utilización, y por eso el tema del volumen del que se recauda era distinto. ¿Okay? Ahora el volumen que se recauda sí da lo correcto. ¿Cómo se queda lo correcto? Yo simulo el impuesto general de ventas y veo cuánto se recauda en ventas y cuántos son los resultados que ha tenido en ventas Hacienda, y veo cuánto es lo que me da el modelo con los respectivos ajustes. ¿Okay? Perdón, diferencia tan grande entre alquileres, ¿es alquiler solamente de viviendas? Bueno, los alquileres, sí, es buenísima la pregunta. No, lo que pasa con alquileres es que en el COU hacen un ajuste por, o sea, le ponen un monto a la gente que es dueña de la casa. ¿Okay? En la INIC eso le llaman con valor locativo o sin valor locativo. En la COU me lo ponen así. Entonces, sí, aquí nosotros tuvimos que hacer un ajuste adicional con eso, pero es porque dentro del COU me ponen Entonces, si yo quisiera ajustar esto, yo uso en la INIC el valor con valor locativo y le imputa a los alquileres un monto para la gente que tiene vivienda, pero no es la realidad del ejercicio. Claro, eso es importante. Ok, entonces aquí seguimos con el procedimiento del COU, pero en esta parte lo que ocupo es el tema de ingreso. Entonces el ingreso de la ENIC se ajusta también, pero por programa de actividad. ¿Okay? Entonces, ¿qué se usa? Que se usan entonces los datos del programa de actividad que están en el cuadro de oferta de utilización y los datos del COU, de la masa salarial, y se hace un ajuste de los ingresos. ¿Por qué los ingresos? Porque cuando yo quiero ver incidencia, yo lo que voy a ver es el gasto adicional que se genera por los nuevos impuestos entre el ingreso de ese decil o de ese hogar. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Si es ingreso, si ajusto los gastos por el cuadro de oferta de utilización y los pego con cuentas nacionales, tengo también que pegar los ingresos. Entonces, se hace el mismo ejercicio, programa de actividad, se tienen los datos de los ingresos de los hogares ajustados al 2017, y con eso ya se puede generar los ejercicios de incidencia de la reforma, que es la proporción de su ingreso pagado en impuestos. ¿Okay? Un poco el procedimiento básico para la base imponible. La idea es que las tasas van a ser todas las tasas aplicables, selectivo de consumo, impuestos específicos, etc. Eso es un proceso de descuento para poder tener la base de la cual yo le empiezo a cobrar los impuestos. Aquí, esto de IVA tasa cero, IVA exento, me interesa explicarlo, porque durante el enredo que tuvimos, fuimos a la Asamblea Legislativa y tuvimos que ir al Ministerio de Hacienda y existía el tema de que los diputados querían que la canasta básica estuviera exenta. Y entonces, a la hora de dejar la canasta básica exenta, los insumos de los productos que es de la canasta básica, que algunos pagan el impuesto de ventas, iban a generar entonces un problema a la hora de calcular cuánto se iba a generar de recaudación. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que entonces, si yo tengo un producto exento, ese producto no paga el 13%, pero los insumos de ese producto sí pagan el 13%. Si yo tengo un producto tasa 0, o tasa 2, o tasa 5, según la ley ese 5 se traslada a los insumos. ¿Okay? Yo tuve que ir a Hacienda que me explicaran esto y yo decía, tasa 0 y exento. Entonces, nos pusimos a hacer, ahí cuando estuvimos revisando esto, y vean un poco lo siguiente. Este primero que tengo ahí, tal vez para no sé, este que tengo acá, es un ejemplo sencillo de cuánto es el costo, no elasticidades, el costo de harina, sal, azúcar, es para producir pan baguette. Ese pan baguette en este momento está pagando impuesto general de ventas de un 13%, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Vean lo siguiente, todos los insumos que pagan ese 13%, pero esto, como es un servicio, ese servicio no paga impuesto de ventas. Con el impuesto al valor agregado los servicios van a ingresar, entonces empezaría a haber un valor ahí. Si agarramos los costos más los impuestos, le ponemos un margen, agarramos esos costos, le sumamos el margen, tenemos una tasa de impuesto de un 13%, pero el impuesto final, si está exento, es 0, entonces yo tendría este precio para el consumidor. ¿Okay? Es un ejercicio totalmente estático, pero era para entender cuál es el efecto de tasa 0
versus exento. Ahora imagínense qué pasa, esto son ventas, ahorita como estamos actualmente. Me paso al IVA, impuesto al valor agregado, no impuesto de ventas, pero con la canasta exenta. Entonces la única diferencia es, pago este 13, ¿ok? Porque ahora los servicios pagan. Y entonces el precio sube en esa proporción, ¿ok? Eso es una canasta exenta. Ahora, repito el ejercicio, pero no con una canasta exenta, sino con una canasta, aquí, ¿okay? Repito el ejercicio, pero con una canasta tasa cero, ¿okay? Que eso fue parte del error. Digamos, los diputados de hecho pusieron canasta básica exenta y después corrigieron. Entonces, con una canasta tasa cero, el 0% se va a hacer los insumos, ¿okay? Entonces, básicamente ese sería el efecto que tiene tasa cero, entonces, versus exento. Y Hacienda, no sé si recuerdan, pero a un inicio hablaba de un 2%. Entonces, porque eso pasó, a mí aquí al instituto llegó una periodista y me decía, ¿cómo es posible que una tasa de un 2%, ¿okay?, sea un precio más bajo, posiblemente con esto estático, un precio más bajo que exento o que tasa cero? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque es que el 2% se traslada a los insumos. La ley lo plantea así, entonces a la hora de decir una canasta básica, tasa de 2%, no exento, gracias por la palabra, entonces pasamos a grabar a 2% los insumos y queda un precio de 7.12, ¿ok? Pero el 2% acá, versus como estábamos actualmente, ¿ok? ¿Está claro eso? Porque es que, o sea, sí era muy importante que se entendiera la diferencia entre estos dos componentes de tasa cero o exento, para poder continuar con el ejercicio. Sí. Nada más para entender, entonces si yo soy productor de pan, yo podría decirle a mis proveedores, no me ponga 13, hagan la factura distinta, póngame 2, porque yo vendo productos que están en canasta básica. Exacto. El 2% sería en realidad, es a la hora de cobrarle yo, le cobro el 2, solo los 2 a todos, y ahorita quedó así. Y yo tengo que hablar con mis proveedores. No. Y va a estar muy interesado porque usted va a poder recuperar eso como créditos para próximos pagos. ¿Okay? Aquí algunos aspectos que siempre se mencionan. Bueno, la sociedad ya lo saben, es estático, no está presente, se está tratando de hacer algo que en términos generales ya se tiene un dato de cuánto cambian los precios por un incremento de un punto porcentual en los impuestos, entonces se está tratando de meter dentro del modelo. Algo importante es competencia internacional, porque vean que estamos asumiendo lo siguiente. Hay un tema ahí, si yo le incremento los impuestos y se los sumo al gasto del consumidor, estoy asumiendo que los empresarios agarran todo y se lo trasladan al consumidor. O sea, como si fueran inelásticos, perfectamente inelásticos. Así es como lo hace Hacienda, así es como son los ejercicios del Banco Mundial, pero no es necesariamente la realidad. O sea, y el caso del cerdo, por eso pongo el caso del cerdo, porque nos tocó mucho el tema del cerdo en ese sentido. Del productor de cerdo le incrementan los concentrados, los insumos para preparar los concentrados que alimentan a los cerdos, pero la competencia internacional del cerdo es muy fuerte en Sudamérica. Entonces el productor de cerdo costarricense no puede subir el precio. No es así tan fácil como está planteado en el modelito, sino que el productor de cerdo probablemente absorba dentro de su margen parte de este aumento de impuestos. ¿Okay? Entonces su caso son básicamente algunas particularidades de eso. Perdón. Sí. Pero en realidad yo no creo que sean solo unas cuantas particularidades, yo creo que son muchísimas, porque como una economía tan abierta como una costarricense, donde las importaciones de los últimos años han multiplicado por 9, ¿verdad? Usted compite, la carne, por ejemplo, la carne no compite, usted compra listas de carne local, casi cuesta lo mismo que un empacado de basura importado de los altos del sur, y así una gran cantidad de productos, ¿verdad? De manera que ustedes tienen la economía muy abierta, están pensando que demandas perfectamente elásticas, más que inelásticas, ¿verdad? A precio internacional. Entonces, este es un elemento de fondo realmente sustantivo. Hay que ver en cuáles casos no hay sustitutos que uno sabe decir, energéticos y algunas cositas así, ¿verdad? Para que realmente una economía cerrada, pues sí, pero una economía tan abierta como la nuestra. Sí, está muy relacionado a los insumos, entonces ahí sería, o sea, más o menos es así, el 20% de los insumos, de los productos que pagan ahora impuesto de ventas, tienen ese efecto.
O sea, tienen insumos que pagan impuestos. No, pero por los dos lados, yo digo, no solo por los insumos, sino por los bienes finales, por los consumos también, ¿verdad? Al final va a tener sí cambios en el proceso de producción y ahí pueden haber algunas contribuciones, ¿no? Como vamos a decir, pero también a la hora de los bienes finales, ¿verdad? Sí, por eso el bien final que viene de afuera, o sea, que importamos y que se produce aquí, pagan igual el impuesto de ventas igual. Pero el de afuera puede ser más barato porque los insumos no tenían eso. El asunto entonces aquí es que los productos que pagan ventas actualmente tienen un 20% de sus insumos tienen ventas. Oye, como para llegarle al que usted quiere ver, ese 20% es como los que van a tener los que van a tener un incremento en sus costos y tal vez no lo puedan trasladar. De ese 20% hay que revisar como de cuáles podrían trasladarlo, que sean más, que no sean tan sustituibles y cuáles estarían definitivamente, como el caso del cerdo. Entonces sería interesante ver como grupos de productos ahí. Ok, bueno, y el último punto de ajustes es un poco lo que les mencionaba, que se estaba trabajando con cuando el impuesto de ventas ha cambiado. En los dos casos creo que lo que implica es que los precios no van a subir tanto como Exacto. lo que se esperaba. Exacto. Pero básicamente el impuesto lo traduce a gasto consumidor completo, entonces estamos asumiendo, eso fue una discusión importante, el asunto es que ocuparíamos por lo menos de las actividades por sector para ese efecto. Esto es básicamente un implica que tus estimaciones van a ser más regresivas de lo que realmente son. Exactamente, claro. Ok, eso es un diagramita, el gasto mensual se obtiene de la encuesta, se genera por el factor de expansión, después se genera el factor por el cuadro de oferta de utilización, se genera el ajuste de precios, ajuste poblacional. Con esto tenemos una filtración para solo ver gastos de consumo, no otros tipos de gasto, se ajusta por formalidad, se tiene lo que llamamos gasto mensual puro, ¿okay? O sea, sin haberle quitado todo esto, esos son descuentos, ¿okay? Se los divido entre las tasas. Ese gasto mensual puro le aplico los nuevos impuestos, ¿okay? Tengo un nuevo gasto mensual ajustado y con eso puedo identificar y agrupar hogares. Hasta ahí ya puedo generar esa agrupación de hogares y con los hogares agrupados ya yo tengo el hogar a qué decir pertenece y entonces puedo hacer comparativas de gasto y distribución de la carga tributaria. ¿Okay? ¿Qué es esto? Está la parte de gasto. Después, ¿qué hacemos? Tenemos entonces la parte de la encuesta, que es la base de ingresos, y esa base de ingresos se va también a mostrar por el COU y nos va a imputarle esos ingresos a la base que habíamos generado de gasto de los hogares. Ya ahí la base se redujo a 5.700. ¿Okay? Después, ¿qué hace? Recuerden que tenemos tres bases, una base que es de hogares, una base que es de ingresos y una base que es de gastos. La base de hogares la usamos para validar que nuestros resultados sean correctos, que tengamos la misma cantidad de hogares, que por zona, por región, etc. El número de miembros por hogar, que por ejemplo para el tema de pobreza es clave. ¿Okay? Ahora sí, un poco las simulaciones y los resultados que hemos tenido. Bueno, el impuesto al valor agregado. Okay, estos resultados que tenemos es, primero por decir, en algún momento don Leonardo Ganem me dijo, se ve mejor por quintil, entonces pasamos por quintil y tenemos las dos presentaciones. Eso es básicamente la recaudación adicional pagada por los hogares producto de la implementación del IVA. ¿Okay? Entonces vean que lo que estoy haciendo es la resta entre el gasto después de incluir el IVA y el gasto antes de incluir el IVA, o sea, ya tiene ese líquido de consumo y no tiene el impuesto de ventas. ¿Okay? Esto sería, vean que lo que se está recaudando ahí serían 0.62% del PIB. Tal vez, esto es el total como porcentaje del PIB, entonces ahí vemos que siempre va a ser un poco mayor en los deciles de mayores ingresos, es como porcentaje del PIB, no como porcentaje de sus ingresos. ¿Okay? Esto es la recaudación adicional, pero lo tenemos por grupo de gasto. Entonces, ¿qué es la idea con esto? Eso es lo que se va a generar adicional, ¿okay? Lo que la canasta básica genera adicional para toda la reforma, la electricidad, el agua, todos los diferentes rubros que están incluidos dentro de la reforma fiscal. Si ustedes se fijan en el tema de pasar de ventas a IVA y empezamos a grabar los servicios, es de los que más genera ingresos. ¿Okay? Eso entonces es con respecto al grupo de gasto. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo mismo grupo de gasto, pero también por decir de ingreso. Entonces vean lo que sucede acá. Esto es el total, 100% que se recauda por canasta básica. Aquí el total, este es el 15.9% que genera la canasta básica,
y por deciles, el aporte que se haga. ¿Ok? Y lo mismo por quintiles. En el caso de electricidad, agua. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en cosas como esta, vemos que, digamos, este es el 76%. O sea, del 100% que se va a recaudar en los impuestos nuevos a boletos aéreos, un 76% vienen del decil de mayores ingresos. Pero, en este caso, la diferencia entre lo que genera el aporte a la recaudación, la canasta básica entre el último decil y el primero es muy parecida. ¿Ok? Vamos a algunos casos, alquileres, por ejemplo, el alquiler se paga a partir de los 600.000 colones, creo, por ahí anda el dato. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se fija, bueno, el decil 10 es el que consumen en su mayoría ese tipo de alquileres, y si vemos acá, el aporte de los primeros deciles es mucho, es casi nulo. ¿Okay? Como el agua, la electricidad, también se hace en función del consumo, en kilowatts hora y metros cúbicos, entonces eso también muestra que los hogares de mayores ingresos son los que van a tener mayor carga. Eso es recaudación. Eso es el total, sí. Recaudación. Adicional, recaudación adicional. Adicional, exacto. Por ejemplo, acá, este 32 mil millones, eso es distribuido aquí. Entonces, ese 32 mil es esto, por ejemplo. Exacto. Esa es la distribución. Ok. Aquí el adicional por producto, vean cuál es la diferencia con el anterior. Aquí lo que estoy haciendo es que el decil es el 100%, no el producto. Entonces, por ejemplo, el 1, un 45% de todo se va hacia la canasta básica, del aumento, o sea, del aumento, el decil de menores ingresos, un 45% fue producto del aumento de los impuestos de la canasta básica. Si nos pasamos, por ejemplo, al decil 10, el mayor viene por un tema de servicios. Un 67.3% de lo que se recauda del decil 10 proviene de otros servicios. ¿Ok? Esto entonces nos permite ver los deciles, cuáles son los rubros que más les generan ingresos hacia. Ok, este cálculo es ya la relación con el ingreso, o sea, un poco ver el tema de incidencia. Aquí, ¿qué se tiene? Entonces se tiene el ingreso promedio mensual del hogar, ¿okay? Se tiene el monto que se pagaba de impuesto general de ventas, se tiene el monto adicional que se va a generar por el IVA, se tiene el porcentaje y el esfuerzo, que es básicamente el monto adicional del IVA entre el ingreso. ¿Ok? O sea, un poco ver ese es lo que llamamos incidencia. Entonces, digamos en la Asamblea Legislativa nos decían, no veamos tanto incidencia, veamos la total, la recaudación total, pero bueno, generalmente es incidencia. Entonces, ese es, por ejemplo, del ingreso, un 1% se va a ir a IVA, para el decil 10, 1.2% del decil 1 se va a ir al pago del IVA, del total de ingreso. Y vean que es el adicional, ¿ok? Algo importante con eso, el impuesto indirecto, o sea, el impuesto de ventas, es regresivo, ¿ok? Es un impuesto que no está relacionado a mi ingreso, entonces por construcción es regresivo. ¿Cuál es el asunto? Que aquí nos centramos no en valorar el impuesto total, sino el ajuste, el cambio, porque lo que se estaba haciendo era, viendo que se le cobraban impuestos, casi que para evitar lo que pasó hace 8 años, y también se estaba viendo el tema de la nueva canasta, que de hecho nosotros estuvimos mucho en ese tema y ya salió la nueva canasta. ¿Por qué el tema de la nueva canasta? Porque también, dependiendo de los productos que estén ahí, se va a dar ese efecto de incidencia. Ok, ¿qué tengo acá? Simplemente es el gráfico del impuesto general de ventas, que es el anaranjado, el verde es el impuesto de valor agregado, pero vean que por construcción tienden a tener una carga mayor sobre el primer decil. Pero el ajuste no es tan claro, sí es claramente los mismos datos que vimos ahora, 1.21, ¿okay? Pero el efecto del ajuste no es tan regresivo, ¿okay? El impuesto por construcción es regresivo, el ajuste no tanto. ¿Qué me interesa? El problema es que estamos trabajando en eso, de la nueva canasta, ¿okay? Valorar la nueva canasta. Entonces, con la nueva canasta, no lo hemos hecho, pero con la gran cantidad de productos que salieron, probablemente esto ya se tenga una pendiente positiva. Habría que ver, ya casi lo tenemos. Ok. ¿Y se ha pensado, no sé, en impuestos que le peguen especialmente duro al, digamos, al decil 10? También un poco para, digamos, no sé, hasta bienes suntuarios, a los autos, una cosa así, ¿verdad? Sí, digamos, el selectivo consumo va muy por ahí. Sí. Entonces, cuando se quiere hacer eso, se va por el selectivo consumo, que es a los televisores, entonces,
pero artefactos electrónicos, pero por el IVA no. O sea, y en el caso del IVA, creo que el que tomó fuerza por ahí fue el de boletos aéreos. Y ajustar alquileres, electricidad y agua también según el consumo. No hay nada sobre riqueza, sobre patrimonios. Sí, ya vamos a llegar. Es que este es apenas el IVA. Ahora sí, yo sé, pero no. Ya vamos. Como estaban hablando de algo que le pega, es decir, 10. No, y era que eso está buenísimo. Vea. Ya llegamos ahí. Esto es pobreza, el impacto que nos dio en pobreza. El impacto que nos dio en pobreza de 2003 a 2041. Después hicimos algunos ejercicios en donde estadísticamente va como si no hubiera un impacto tan grande o que no existiera. Indicadores de progresividad del IVA. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí tenemos algunos indicadores sobre esto, es básicamente la misma estructura con relación al ingreso, pero aquí se tiene el quasi Gini, ¿okay? Que el quasi Gini lo que mide es es un Gini, pero del impuesto. O sea, si uno le gusta que el Gini del ingreso sea muy cercano a cero para que sea más equitativo, bueno, el Gini de los impuestos más cercano a 1 para que esté más concentrado en algún grupo. Generalmente se busca que sean los de mayores ingresos. Está el índice de Kawani, que básicamente este índice lo que va a hacer es que calcula la relación entre el Gini de los impuestos y el Gini de los ingresos. Entonces, si el Gini de los impuestos es más grande que el Gini de los ingresos, por el cambio, esto me va a dar positivo, y si me da positivo significa que la reforma tiende a ser progresiva, por lo menos en este ejercicio. Y el otro sería el índice de Reynolds-Somensky, que básicamente lo que hace es comparar el Gini del ingreso antes y después de la reforma. ¿Okay? Todos los elementos de aquí me están diciendo que es progresivo. Durante mucho tiempo no dio progresiva, entonces es importante decirlo. Y el último, Hacienda cuando saca la reforma y cuando ejercicios se sacó productos, se metió otros productos, etcétera, y al final lograron este resultado. Con la canasta nueva vamos a ver, eso a mí me tiene ansioso ver cómo estos resultados con la nueva canasta. Ok, sobre el impuesto, sí. Un par de preguntas, porque es que, digamos, la diferencia entre los efectos es muy pequeña, ¿verdad? Sí. Seguro que si uno toma en cuenta la incertidumbre muestral, ninguno es diferente de... Exacto. Sí. De hecho, como lo que hicimos en pobreza, o sea, al final como que el impacto tiende a ser. Sí. O sea, ¿Y qué tan difícil sería estimar unos intervalos de confianza? Los tenemos. Sí, eso se puede, claro. Y los tienes, ¿sí? Sí, los tenemos. Claro. ¿Y como cuántos que tan grandes son? No recuerdo. Sí. Okay, pero todos, o sea, debe haber intervalo en todo. Sí, claro. Y digamos, lo que es muy probable, o sea, es muy probable que al final no es que nos está diciendo que sea progresiva con total certeza. Sí, exacto. Ni regresiva. Exacto. Entonces, yo esperaría un valor mayor, pero es casi cero la diferencia. O sea, no se puede decir probablemente con sentido estadístico que sea diferente que sea progresivo. Yo creo que no, porque el intervalo que decíamos ahora, pero algo importante es que estaba regresivo. Tal vez ese es un valor, de hecho nosotros eso que les contaba hace 8 años, esto era sumamente regresivo. Y entonces el ejercicio de ver qué se metía, qué se quitaba, qué se metía y que se lograra recaudar, un tema era, cuando quitamos las cosas y se logró que fuera de cierta forma progresiva, de ahí no se recaudaba nada. Entonces ese ejercicio se logró y cuando uno vio este valor yo dije, bueno, Hacienda lo está... Cuando nos dio eso yo dije, Hacienda probablemente ellos llegaron a algo similar y ahí detuvieron el ajuste en la que le cobraban y en que no. Ahora claro, el paso de la nueva canasta, a ver que tal vez ahí se sería algo diferente. Sí, digamos, ahí tienes la afirmación para los dos lados, no tienes evidencia de que es progresiva, pero tampoco hay evidencia de que es regresiva. Exacto, y en un impuesto indirecto siento que es algo Es que tal vez, digamos, en este asunto, al momento en que se sacó esta información, el objetivo era enfatizar que en realidad, aunque la reforma daba base claro, un poco los medios lo tomaron por el otro lado, ¿verdad? O sea, los datos que teníamos lo que indicaba es que era progresiva,
pero tomando en cuenta el tema de las muestras, la incertidumbre estadística, etc., uno podría tal vez concluir que la diferencia entre los dos, ¿verdad?, no era estadísticamente significativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Entonces, la reforma no es progresiva, sino que es regresiva. No, lo que significa es que en realidad la diferencia es tan pequeña que cualquier cosa que se diga de un lado o del otro, en realidad no tiene suficiente sustento. Entonces, tomando eso como base, era un poco tratar de establecer que, primero, no hay evidencia para decir que es regresiva, que es el argumento de los sindicatos, ¿verdad? Y entonces, segundo, dado que es una reforma que tiene un componente fundamental, o sea, que está basada fundamentalmente en el IVA, ¿verdad?, que es regresivo por construcción, entonces hay una probabilidad muy alta de que tenga un componente de regresividad significativo, digo, sustancial. Entonces, el resultado que se obtiene es un resultado obvio de la construcción que surge del concepto del impuesto al valor agregado, ¿verdad?, que es un impuesto regresivo. Entonces, yo creo que tal vez como que el punto más importante ahí es que una vez hechos todos los análisis, en realidad no hay suficiente evidencia para decir que era regresivo, que era un poco el argumento de los sindicatos, ¿verdad? Sí. De hecho, perdóname un segundo. Parte de la progresividad que se había logrado se perdió al establecer el impuesto a la canasta básica, ¿verdad?, porque la canasta básica inicialmente no pagaba impuesto. Entonces el nivel de progresividad que inicialmente era mayor que el que se logró después, ¿verdad? Pero digamos que ese problema se mitigó parcialmente con los impuestos sobre los ingresos del patrimonio, que eso sí, digamos, la parte de renta solamente afectaba al último decil, ¿verdad?, y la parte de los boletos también afectaba, ¿verdad? Entonces ahí como que al final, ¿verdad?, la sumatoria de todos los efectos terminaba compensando parcialmente algo que de todos modos ya sabíamos, o sea, porque la reforma, digamos, se ve aquí como un todo, pero a la clase, digamos, a la clase más necesitada, lo que afecta es la parte que del IVA que afecta a la canasta básica, y esa gente no va a buscar el ticket aéreo. Entonces, si el componente del ticket aéreo da progresividad a la reforma como un todo, ciertamente no beneficia ni un carajo, digamos, a la gente de los primeros deciles de ingresos, ¿verdad? Entonces, eso también. de hecho, uno de los componentes que quitaron que generaba mayor progresividad era la educación, pero era complicado, digamos, poner un impuesto de educación y esto le da más progresivo, y pues, poner un impuesto de educación privada, entonces ahí se llegaron a impuestos más pequeños y ya esa discusión, pero y la recaudación de la canasta básica era como 15%, ¿era? no, 15 puntos, o sea, del total que se va a recaudar por la reforma, ese es el 15%. Ajá. De la canasta básica. del IVA, sí, de la canasta básica es 15%, del total que se va a cobrar el IVA, el 15% corresponde a canasta básica. O sea que si en el escenario donde no se cobra la canasta básica, ese 15% sería. Exacto. Ese 15.9, esta es la composición. Ajá. Entonces, digamos, ese 58 que es el más fuerte, servicios, y ese es el 100 del total que se ha recaudado por IVA. Entonces, vamos a ver acá, impuesto sobre la renta. El mismo análisis del impuesto sobre la renta, aquí es una particularidad. El impuesto sobre la renta tiene tramos de salarios, que si uno lo ve por tramos de salarios, se utiliza por ejemplo, los deciles de ingresos, nada más con el CICE, le va a dar que esto recae en 0,17 sobre el decil 10, listo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno lo hace con la ENIC, uno puede encontrar que hay hogares que a pesar de que tengan ingresos para el decil 10, por los miembros del hogar, el ajuste hace que también que tenga un efecto en el decil 9. ¿Okay? Entonces lo que dice es que al final se usa la ENIC y vean la diferencia. El 91.1% de todo el impacto del impuesto sobre la renta recae sobre el decil 10, pero aquí está hay un efecto menor sobre el 8 y 9, 7, 8 y 9. El mismo análisis de Quasigini, Kawani, y ahí tenemos valores un poco ya más grandes, eso sí podemos decir con certeza, que es progresivo. ¿Okay? Es para el caso del impuesto sobre la renta. Esto es solo la renta. Solo renta, Ajá. exacto. De hecho, la idea comparado con nada. no. O
sea, ese es el cambio. O sea, comparado con ninguna otra parte del plan. ¿No? Comparado con la renta actual versus. Ajá. Ajá. Ahora se como que si solo pusiéramos el de renta Sí, para acá. exacto. Ahorita lo sumamos y hacemos en conjunto la reforma. Una pregunta, ese decil 10, ¿qué salario es el salario corte? Es aquí para no. 3.985.000 es el ingreso promedio de ese cargo, del hogar en beneficios. Ingreso promedio. ¿Ok? Entonces, lo que les mencionaba aquí es que se hizo con los datos del CICERE y con los datos de la ENDIC ajustados. Una felicidad enorme es que no tienen igual, porque son dos bases totalmente diferentes. Entonces, eso es, este 017 da con el CICERE y el dato usando la ENIC da igual, solo que me los agrega la ENIC, me permite ver que el 19 y el 8 y el 7 tienen impactos de renta. O sea, alguna persona iba a pagar impuesto de renta, pero vive en un hogar que por el número de miembros cae en el 8. Entonces es interesante, pero el dato es igual. Entonces, ¿por qué es bueno? Porque acuérdense que agarramos los datos de la NIC y los ajustamos por población, por precios, por compra, y entonces al final calculamos con el CICERE lo que se recaudaría y dar Ok, impuesto sobre renta de capital. Este sería el impuesto a las ganancias de capital. Básicamente se genera por los certificados a plazo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que es el impacto más fuerte va a ser sobre los deciles 8, 9 y 10. Si ustedes ven ahí, hay un tema aquí. Nosotros nos centramos en hogares. Haciendas, estos mismos datos, cuando hacían estos cálculos, ponen el rubro de no hogares, pero nosotros no tenemos información. Entonces, en algunos momentos, para rellenar un cuadro, poníamos un dato de Hacienda para poder tener el 100%, pero hay empresas que tienen certificados que van a pagar al impuesto de renta de capital que no están dentro de la base de hogares. Entonces, no son hogares, entonces no es el 100%. Ahí está el rubro de no hogares. ¿Okay? El caso lo mismo, el tema de progresividad o regresividad de la reforma, vemos también que nos da ahí progresiva, un base Gini de 0.67 con el Taguani positivo. El de excedentes y cooperativas y asociaciones, se hace el mismo análisis, ahí es una recaudación bastante baja como porcentaje del PIB, 0.02%, y los mismos hogares, o sea, los hogares, es decir, 9 y 10 son los que tienen el mayor peso ahí, un 61, un 75% más o menos va a ser sobre el 20% de mayores ingresos. El Guasallini 0.77, entonces esto le da también progresividad a la reforma. El impuesto a ganancias patrimoniales, ahí es donde llama mucho la atención lo siguiente, vean la composición de ese impuesto. O sea, tenemos acá un 0.02 en el decil 5, tenemos acá en el 0.01, ¿okay? Un rubro grande. Entonces, estos datos, ¿okay? Me dan una cosa como esta. O sea, me está diciendo que esto es regresivo. ¿Okay? Claro, entonces inmediatamente nosotros vamos a revisar la base a ver qué es lo que está pasando. Sucede lo siguiente: hay hogares que están en el decil 3 que reportan la venta de un lote de una propiedad, por ejemplo, y eso se le imputa al ingreso. Entonces ese hogar, cuando yo digo, ok, ese hogar vende una propiedad, eso dice la encuesta, agarro, quito todos los impuestos y le pongo los impuestos sobre el valor de la propiedad y le clavo el impuesto de ganancias patrimoniales, ese hogar que está en el decil 3 paga un monstruo muy grande. Entonces ese ejercicio, ¿qué es lo que me dice primero? Bueno, que no hay una relación tan fuerte entre las rentas de patrimoniales y el ingreso del decil. ¿Cómo calculan la ganancia en esa venta patrimonial? ¿O lo aplican sobre el total de la venta? Sí, o sea, se aplica sobre el total de la venta. Sí, sobre el total de la venta y sí, a los hogares que vendieron en ese año. Sí, no es sobre la ganancia. Lo que pasa es que el impuesto se llama así. Sí. Impuesto a las ganancias. Sí, hay una diferencia del valor que el valor de la base y con la se recauda bastante poco, pero este impuesto le genera regresividad al modelito. Un tema ahí es eso, que cuando vimos a ver esos hogares específicos, pues veíamos
que había un hogar de muy bajos ingresos, catalogado como de los hogares que teníamos que afectar menos con la reforma, pero que registraban la venta de alguna propiedad. Tal vez ahí está la distinción entre riqueza y ingreso, ¿verdad? Sí, claro. O sea, sí, digamos, la incidencia lo vimos contra ingreso y habría que ver. Ahí el asunto es que... Y es un tema más del diseño del paquete, ¿verdad? Porque si no hubiera querido balancear un poco más y no afectar a los tratos de los nuevos vecinos en este tipo de transacciones, ¿verdad? No sabe que hay mucha movilidad dentro de casas, dentro de los vecinos, Ajá. que van subiendo, ¿verdad? Tratos y van cambiando esos lugares. Sí, sí. Entonces eso los va a afectar, pero si no está pensando más en riqueza, pues el articulado de la ley va más dirigido a otro tipo de impuestos. Claro. Sí, sí, ese es el... Y la otra pregunta que va en la misma dirección de los intervalos de confianza es qué tanto se debe esto también a que es una muestra. Sí, o sea, de hecho, o sea, esa persona no va a volver a vender esa propiedad nunca más. Ajá, exactamente. Sí, sí, o sea, eso es un... Y seguramente el decir 10 va a seguir vendiendo. Sí, sí, claro. De hecho, ustedes se fijan, este es el único cuadro que el Ministerio de Hacienda no sacó y yo les dije, yo quiero verlo porque me está dando cosas así. Y me decían, a nosotros nos dio así, es que nos dio esa explicación. Entonces, claro, es la misma que encontramos en la base. Pero claro, por dicho es pequeño, pero en efecto de la gente eso no va a volver a darse. Sí, digamos, mi pregunta es esta, mi pregunta es que, por ejemplo, con las... Ajá, y seguramente eso se va a reflejar con los intervalos de confianza. Seguramente los intervalos de confianza van a ser muy grandes para el decil 3, muy pequeños para el decil 8. Claro, sí, claro. Para ese impuesto. Para estos impuestos, sí. Por la falta de observaciones en la solo menos de... Ajá, por eso. Sí, con porcentaje de tipo bajo. Tal vez una consideración que me parece que es pertinente ahí es, supongamos, qué lindo ser economista para decir, supongamos que hay solamente dos gentes en el decil 1. Una tiene propiedades y la otra no. Entonces, obviamente la que no tiene propiedades no puede vender nada, la que sí tiene propiedades puede vender. Entonces, evidentemente hay un concepto de comilla justicia en que la que tenía propiedad pague más que la que no. Por supuesto que no hay solo dos, pero un poco, de alguna manera ese es el concepto. ¿Por qué vendió? Esa es otra historia. Ya entramos en una novela sobre características específicas, pero ahí en ese caso los dos, de decir uno, el que tiene y el que no tiene, deberían tributar de manera distinta y eso se logra con ese criterio. Sí, al interno de cada decil se genera la progresividad por sí. Sí, al interno de cada decil, pero digamos, si no ve la progresividad en general, obviamente es muy efectivo, ¿verdad? Sí, sí. Perdón, pero de todas maneras, o sea, ese impuesto se paga solo a partir de cierto monto, ¿verdad? Sí. De cierto monto del valor patrimonial, ¿verdad? No es que todos tienen que estar pagando. No, hay un monto. Entonces, si una persona paga, es porque el valor de la venta que realiza es un monto que, en alguna medida, puede verse que es un monto suficientemente significativo como para merecer el cargo de un impuesto, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque esté en el decil 1, igual, y si hizo la venta, pero un ingreso por el que tiene que pagar, que es un poco lo que está diciendo Juan. Claro. Sí. Me recuerdo que José María Villalta estaba queriendo meterle mucho ese impuesto y cuando vio eso ya... Sí, porque vive sin ganancias patrimoniales, ahí, más rico. No, Dios. Ok. Ajá, de hecho, esos casos son ingresos. Ok. Pero no tiene tiempo porque no lo estoy liquidando, ¿verdad? Cuando yo me lo estoy liquidando, entonces lo pago, pero si es herencia, puede ser que para pagar tenga que liquidar. Ajá. Esta es la reforma en su conjunto. Tenemos los impuestos específicos, impuestos sobre la renta,
impuestos a ganancias patrimoniales, impuestos a la renta de capital y impuestos al valor agregado. ¿Cuál es la recaudación total? Esa sería la recaudación total hogares. Yo pongo hogares por aquel componente de no hogares que se generan en las rentas de capital. ¿Okay? Si vemos la reforma en su conjunto, eso sería la recaudación adicional que se genera, ¿okay? por la reforma en porcentaje. Y acá lo que tenemos es lo que se genera por hogar, pago por hogar. Entonces, digamos, en este caso, si nos vamos al IVA, es donde vemos la proporción del total que se genera de IVA, cómo se genera por los deciles. ¿Okay? ¿Cuál era la idea con esto? Que estos fueran los más pequeños, estos fueran los más grandes, buscando la progresividad de la reforma como todo. Entonces, recaudación adicional como porcentaje del PIB, y aquí sería la tasa media, o sea, recaudación adicional como porcentaje del PIB dividida entre el ingreso medio de cada uno de los deciles. Claro, cuando agarramos toda la reforma, en realidad el IVA, que tiende a ser una nebulosa entre progresividad y regresividad, el impuesto a ganancias patrimoniales, que claramente nos da regresivo, pero es muy bajo, y el resto son progresivos y bastante progresivos, como en el caso de impuestos sobre la renta. Entonces, este es el esfuerzo, ¿okay? Básicamente, que estoy tomando, que es el monto total que se paga de impuestos para toda la reforma, por decir, entre el ingreso medio de cada uno de los deciles, y da 2.42 para el decil de mayores ingresos y 1.77 para el de menores ingresos. Vemos cosas como estas, 1.25 y 1.77. Rubros, por ejemplo, como el alcohol, como el tabaco, son interesantísimos ahí. O sea, aparecen, por ejemplo, que la carga en alcohol y tabaco es muy alta, es un componente muy alto, y los patrones de consumo a lo largo de los deciles no son tan diferentes. Entonces, si yo le pongo un impuesto muy alto a esos rubros, de repente genero un peso muy grande acá. Porque a veces hay ingresos, aquí yo tengo hogares, en este caso tengo hogares que reportan ingresos de cero y viven con transferencias, por ejemplo. ¿Okay? Cuando salió en la prensa aquella alquiler de 25.000 colones al mes, ¿okay? Hay hogares, o sea, yo no pondría un alquiler así en un documento o algo, pero uno los puede encontrar en la encuesta y uno puede identificarlo y darse cuenta que es una familia con 5 hijos, de Opala o de la zona de Los Santos, porque lo hicimos. O sea, nosotros nos dimos a la tarea de encontrar ese hogar y ver dónde vive, cuántos miembros de hogar tiene, de dónde vienen los ingresos, cuánto paga de alquiler. ¿Okay? Y entonces, en efecto, si hay alquileres de 25.000 y son casas de madera en Santa María de Ota, estuvimos viendo los parámetros ahí para ver si era cierto, cuánto gastan de electricidad, cuánto reportó todos los gastos de consumo, y en efecto son hogares que sí existen, digamos, cuando uno ve la encuesta. Por eso a veces es complicado, que a veces los periodistas decían, no, eso es imposible, eso no existe, y cuando uno ve los datos se da cuenta de que hay hogares que realmente no tienen las 3 comidas al día, y entonces efectivamente uno ve que el impacto de un impuesto muy pequeño, pero tiene sal de ingresos casi de cero, entonces empieza la incidencia a crecer. Bueno, la reforma común todo ahí nos da un 0.62 de Quasillini, un índice de Carbani de 0.1, eso es muy bueno en términos de progresividad. ¿Okay? Como mencionaba antes, los componentes renta, una pregunta, esto es por todo la primera de atrás, es la diferencia entre ventas y IVA, o es... no, es la diferencia con toda la reforma hoy y toda la reforma hace un... es lo que está ahora versus... Exacto. Entonces, todo el aumento, vamos a ver, decir 10 va a tener que pagar un 2.42% de su ingreso de más por toda la reforma en su conjunto. Ese sería el resultado de toda la reforma en su conjunto. Básicamente estos son los resultados. Generalmente esto está, algo que yo les comentaba al inicio, eso se pasó a Henry, un poco porque en el instituto estamos con el tema del código abierto y que haya siempre un modelo que vaya explicando paso a paso. Entonces todavía nosotros siempre va en proceso y estamos trabajando en eso. Ahí con nosotros tenemos hasta una maquinita de 24 horas haciendo cosas. Y aquí está el código, vean que es paso a paso la filtración de la base. O sea, yo lo que hice ahí fue para un poco que se mostrara lo que se va haciendo. Se extrae la base de datos, se eliminan los nulos, se establece el tipo de gastos, se establecen los miembros por hogar. Cada hogar tiene un miembro, entonces yo tengo que ir ajustando porque son bases diferentes. Después se genera el coeficiente de extensión,
¿okay? Después, en este caso, la ganancia esperada, se imputa la ganancia esperada. Y después vamos a hacer el ejercicio en donde se pone, ahí está el impuesto del INDER, el impuesto del alcohol, porque todos estos son importantes irlos introduciendo a cada uno de los rubros. Vamos ahí, todo este proceso, son 3 líneas ya y terminamos. Pero entonces lo mismo, cigarrillos, bebidas alcohólicas, electricidad, agua, vean que todos tienen tratamientos especiales. Por ejemplo, agarremos cualquiera, electricidad. Entonces la electricidad depende de la cantidad mensual, ¿okay? Pero depende de la cantidad mensual y el gasto, ¿okay? En algunos casos. Lo mismo, gasto mensual o cantidad mensual para el caso del agua. Entonces hay una filtración donde dice, si un hogar consume tantos metros cúbicos, paga tanto, si no, paga tanto, etc. ¿Okay? Alquileres, la formalidad, etc. Y al final, ya ahí termino, ese es como se va generando el descuento. O sea, yo tengo el gasto mensual del gasto 2 es el gasto que tengo descontado por el IVA, el 3 es el gasto descontado por el 3 sería aquí descontado por la ganancia esperada, estimada, el 4 sería el gasto que tengo, ya habiéndole descontado la ganancia estimada, quitarle los montos que se trasladan al INDER, después ese gasto le quito los montos que se trasladan por impuestos específicos, que ahí está lo de los impuestos que vimos, que la jabón, etc. Y después le quito lo que se traslada del IVAM, finalmente le quito el último que es el selectivo de consumo, el específico de algunos productos, las pantallas planas, etc. Y tengo ese gasto puro y empiezo el proceso al revés. ¿Estamos? Eso es básicamente la presentación. Una pregunta, ¿ustedes habrán hecho alguna simulación de esto digamos, de un impuesto verde, ¿verdad? Es decir, que digan 30 colones por litro de gasolina o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué efectos tendría en la distribución? Porque claro, la gasolina o el diésel afectaría también los buses y los tanques y todas las cosas. No sé, porque se replicó la reforma tal cual. Okay. Pero hace tiempo se había trabajado algo diferente, un poco que era como ver si yo en un producto empezaba a demandar menos hidrocarburos y demandar. Pero claro, sí se podría hacer. Con la información que tenemos, sí lo podríamos hacer. Creo que hay un artículo sobre eso. ¿Un artículo de qué? De ver el efecto en la desigualdad de un impuesto. Bueno, sí, digo, que es de interés, claramente es de interés, pero no sé qué resultado, digamos, qué resultado tendría. Sí, creo que, no recuerdo muy bien, el que yo conozco es uno que hicieron en Katy, y lo que encontraban era que no era, a ver, que el impuesto no es regresivo, ¿verdad? No es progresivo, pero no es regresivo. Sí, porque es que como la gente agarra un... Sí, lo afecta a la gente. Entonces, sí, pero no le afecta tanto con los deciles altos donde están pagando gasolina, el carro. Eso es lo que recuerdo, lo vamos a ver. El gobierno trajo a alguien de OCDE hace poco una reunión para ver un estudio que habían hecho se llama la matriz fiscal y traían algunos estimados. ¿Qué es la matriz fiscal? Así lo llaman ellos, es como para ver cómo le va a pegar, cómo le podría pegar a ellos este rollo de desmaterializar el carbón, descarbonizar, y verdad, porque esto igual aplicar en encontrar algunos energéticos que sustituyan los fósiles, y como los fósiles son una muy buena fuente de ingresos fiscales, entonces han estimado ahí para atrás más bien, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si los quitamos? ¿Verdad? Pero ahí va, se supone que es un modelo consistente de diseñar para el que trabaja, pero en realidad el tema ahí son que las elasticidades que hay son muy viejas, digamos, y no se han vuelto a hacer estudios de elasticidad recientes, ¿verdad? Yo había estimado unas, pero eran muy viejas, ya habría que estimar. Pero perdón, a mí me da la impresión así, hablando a boca de porque tengo boca, que las elasticidades no deben cambiar mucho, porque, es decir, usted tenía hace 15 años un auto
y consumía tanto. Digamos, el año pasado, esas dos, más o menos lo mismo. Lo que sí debe ser distinto es el efecto del acervo de capital. Usted tenía hace 15 años un carro relativamente ineficiente y ahora tiene un carro más eficiente, pesa menos, pero digamos, como hay agregados, no creo que haya. No, es que no ha habido muchos sustitutos nuevos, digamos, hace unos 10, 15 años uno estimaba y si incorporaba precios de bienes relacionados, digamos, como estimaba la gasolina, ya a largo plazo los precios del diésel y entonces las sustituciones de la gente que quería pasarse de gasolina a diésel y eso más en ese orden, ¿verdad? Pero ahora sí ha cambiado mucho, tecnológicamente hay una gama muy amplia de carros, ¿verdad? Desde los que son más eléctricos, los que son flex, etcétera, etcétera, y entonces sí se han encontrado. Pero eso debe ser una cosita. No, vamos a ver encontrado resultados ahí específicos. ¿En Costa Rica? No, en Costa Rica ya hay una buena cantidad de flotilla, digamos que ya ha evolucionado, por ejemplo, la composición ha cambiado mucho de gasolina a diésel, evolucionó muchísimo. El parque vehicular individual era muy lleno de gasolina, ahora evolucionó más a diésel, ¿verdad? Los vehículos en términos relativos abarataron mucho y esto transformó, entonces yo sí creo que no podría esperar cambios. Pero en las gracias a los pequeños se producen cambios. Pero apenas tenemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.